Buenos días, mi nombre es Francisco Valga, soy nefrólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. El título de mi presentación es Fracaso renal agudo, factores de riesgo y prevención. Algo importante es entender el concepto del fracaso renal. Tenemos que recordar que la misión más importante de los riñones es limpiar la sangre del organismo de sustancias tóxicas y mantener además un adecuado estado de hidratación. A este proceso le llamamos filtrado glomerular. Por eso en la diapositiva que vemos, en la izquierda, vemos de manera esquemática como un filtro y a su lado izquierdo y derecho partículas que la pueden o no atravesar. Esto es la versión simplificada de lo que pasa en la imagen del medio, que ya es una imagen microscópica de lo que pasa a nivel celular en el riñón, ¿vale? Y que este pasaje de sustancias forman o están dentro del concepto de filtrado glomerular. Y, digamos, esta estructura que es de la microscopía electrónica vista un poco más grande en el microscopio óptico, se ve la forma que, bueno, reconocemos de un glomérulo, que es la imagen pequeña en rosa arriba, un corte histológico, y después abajo la imagen esquemática de los glomérulos. Entonces, se llama fracaso renal agudo justamente a una disminución de ese filtrado glomerular que se da en el transcurso de horas o días. ¿Qué tipos de fracaso renal agudo existen? Tenemos 3 tipos de fracaso renal. Uno, el llamado prerrenal, que va a suceder cuando existe una reducción de la perfusión renal. Eso significa que va a haber menos sangre que va a irrigar los riñones y esto va a condicionar un sufrimiento a nivel celular en los riñones. Otro tipo es la intrínseca, que se da cuando ya hay estructuras celulares del propio riñón que se ven afectadas. Y una tercera que se llama posrenal, que es secundaria a cuando hay una obstrucción en el paso de la orina, es decir, en el recorrido que realiza la orina entre el riñón y la parte exterior, cualquier obstrucción a ese nivel pues va a afectar a los riñones. Entonces, esta imagen es un poquito para ejemplificar que estos 3 tipos pues tienen sus múltiples causas, que no es el motivo de la charla del día de hoy, pero sí que se den cuenta de que dentro de la exploración que se hace el médico cuando se valora un paciente con fracaso renal agudo, pues pensamos todas estas etiologías y que son de las más variadas. Tenemos fármacos que pueden causar fracaso renal o circunstancias relacionadas a enfermedades que de forma secundaria van a producir alteración de la función renal y condicionar un fracaso renal agudo. Entonces, como paciente, ¿qué se puede hacer? Que es el motivo principal de la charla. La National Kidney Foundation es una organización de enfermos renales y personal sanitario relacionado al cuidado de la función renal. Establecen 7 reglas de oro, con bastante mnemotecnia, es decir, que es bastante fácil, 7 reglas fáciles de recordar. Una son los análisis, ¿vale? O sea, vamos a detectar problemas de la función renal realizando analíticas, tanto de sangre como de orina. Luego, realizar o controlar la tensión arterial, que eso es fundamental, como lo vamos a ver posteriormente. Luego está el ejercicio aeróbico, que también es importante. Luego, evitar analgésicos, que muchos de los cuales nosotros como nefrólogos lo desaconsejamos y especificaremos posteriormente. El control del azúcar, sobre todo en los pacientes que son diabéticos, esto es fundamental, porque la diabetes se asocia a enfermedad renal crónica. La alimentación y, lógicamente, abstenerse de fumar. Vamos a desglosar todas estas reglas punto por punto. Análisis. ¿En quiénes vamos a hacer analítica? Pues no en todos los pacientes.
sino en personas con enfermedades previas, que tengan sobrepeso, obesidad, diabetes, prediabetes, hipertensos, pacientes con patología cardíaca previa, y yo añadiría también pacientes que han tenido o han padecido el COVID. También pacientes o personas que tengan antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, que hayan familiares que han sido trasplantados o que hayan recibido tratamiento con hemodiálisis o diálisis peritoneal, o que sepan que dentro de su familia hay alguna persona con enfermedad renal crónica adquirida. El control de la tensión arterial es importante. En las guías actuales se sigue manteniendo que una hipertensión es una elevación mantenida de la tensión arterial por encima de 140/90 milímetros de mercurio. El objetivo entonces del tratamiento en la mayoría de personas es tener una tensión arterial menor a 130/80. Esto ya lo dice las guías de hipertensión a nivel tanto española como mundial. Entonces, un adecuado manejo de su tensión arterial, tanto por el médico de cabecera o también puede ser el nefrólogo, es fundamental para que la enfermedad renal no se instale en el paciente, ¿vale? El ejercicio aeróbico tiene una función muy importante. Un ejercicio físico regular, dice la guía, al menos 30 minutos de ejercicio físico aeróbico, 5 a 7 días por semana, ¿vale? Que hace un total de 150 minutos semanales. Esto activa, entre otras cosas, procesos antioxidantes que pueden ayudar a que no progrese los agentes nefrotóxicos. Es muy importante. Y también regular la tensión arterial y la glucemia, entre otras bondades. Hay que hacer ejercicio, hay que salir, si no hay limitaciones físicas del tipo traumatológico u otros, hay que hacer ejercicio físico regular, al menos caminar, es lo que siempre recomiendo a los pacientes. Evitar analgésicos y otros fármacos. Es especialmente importante saber lo que son los AINES, son los llamados antiinflamatorios no esteroideos, que es lo que encontramos en la farmacia y que son de venta sin receta médica, ¿vale? Por ejemplo, nombres le sonarán como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, dextroprofeno, que son fármacos muy buenos porque ayudan al dolor, pero hay que tener en cuenta que son potencialmente nefrotóxicos. Y en pacientes con antecedentes o predisposición, por ejemplo, pacientes que ya tengan hipertensión, pacientes que tengan diabetes, pues estos fármacos no van a ser muy buenos a nivel renal. Otras cosas son el paracetamol y el metamizol. El conocido nolotil es su nombre comercial, que suelen ser seguros en cantidades pequeñas. Y algo que siempre recomiendo a los enfermos renales o predisposición a enfermedad renal es que se limiten o simplemente no consuman suplementos de herbolario, porque cuando falla el riñón hay algunas sustancias que no conocemos que se pueden quedar en el torrente sanguíneo y afectar posteriormente a la persona, con lo cual no es recomendable a una persona que tenga enfermedad renal pues este tipo de suplementos. Otra cosa son las personas con función renal adecuada, que no tienen predisposición para ello, los riñones funcionan y esa es su labor de desintoxicación perfectamente, con lo cual ellos sí podrían, dentro de los límites de seguridad establecidos, pues consumir estos productos. No el caso, repito, de los pacientes con alguna alteración de la función renal o predisposición. El control del azúcar. Para los pacientes diabéticos es fundamental tener un adecuado control del azúcar. Y ahora con los nuevos fármacos que existen, algunos de ellos que tienen ya aprobada una función nefroprotectora, esto es primordial. Entonces hay que mantener los límites indicados por el médico cabecera o el endocrinólogo o quien le lleve el tema de la diabetes y acudir a las actividades formativas del centro de salud o del hospital, que llevan a cabo labores de interacción, incluso más cercanas que son las aulas de pacientes, más interactivas, donde se enseñan muchos aspectos de su enfermedad y los pacientes se vuelven bastante competentes tanto en actitud, conocimiento y habilidades. Esto es muy interesante. La alimentación. Hay que comer fuentes de carbohidratos con alto contenido de fibra
y bajo índice glucémico. El bajo índice glucémico significa alimentos que estén mucho más tiempo, que cuesten digerir y que por lo tanto no elevan tanto la insulina, ¿vale? Que asociemos elevar mucho la insulina como algo dañino a largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿qué alimentos condicionan esto? Pues las frutas, las verduras, los granos integrales y las legumbres. Son buenos alimentos. Y en el caso de elegir productos lácteos, pues elegirlos bajos en grasa o sin grasa. Comer pescado, controlar la ingesta de ácidos grasos saturados y trans, que esto es lo mismo que favorecer la ingesta de los ácidos grasos buenos o insaturados. Por ejemplo, nuestro conocido aceite de oliva, pues es una grasa buena que puede ser favorable para una alimentación balanceada. Ya que la enfermedad renal está muy relacionada a la hipertensión, lógicamente hay que evitar los alimentos con alto contenido de sal. Y esto incluye también los alimentos ultraprocesados, que tienen un alto niveles de sal en su composición. También las guías son bastante tajantes al recomendar eliminar o restringir el consumo de alcohol. Esto es porque también se asocia a la hipertensión. Y lógicamente abstenerse de fumar, ¿vale? El tabaco causa o favorece el proceso de aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Un resumen, es un engrosamiento a nivel de los vasos sanguíneos, lo cual es dañino para un órgano como el riñón que está muy vascularizado. Entonces, el fumar, si me condiciona aterosclerosis, pues va a ser a la larga dañino para la función renal. Entonces, hay que evitarlo y además recordar que tanto el fumar activamente como pasivamente, es decir, las personas alrededor, está asociado a una mayor tasa de, lógicamente, ictus, porque los ictus son, como su nombre lo dice, son alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Es lo mismo que pasa al riñón, pasa en el cerebro. La hipertensión, lo mismo, vasos sanguíneos engrosados a nivel de todo el cuerpo. Y la angina o problemas de cardiopatía isquémica, es decir, lo mismo, vasos alterados, en este caso en la zona del corazón. Con lo cual es muy importante abstenerse de fumar para mantener una adecuada salud vascular. Ese es el resumen. Entonces, como modo de conclusión, quería presentar unos casos clínicos muy sencillos, un poco para ilustrar lo que he tratado de transmitir. Por ejemplo, el típico caso de un varón de 75 años hipertenso, ¿vale? Que quiere decir que tiene medicación antihipertensiva, que sufre diarrea de varios días de evolución. Entonces, ¿qué es lo que está condicionando el fracaso renal en este paciente? Por ejemplo, la deshidratación, que es condicionada por la diarrea, y la tensión arterial baja, porque es un paciente que además de deshidratado, pues está tomando antihipertensivos. Entonces estamos hablando, como bien lo menciona la flecha verde, un trastorno o un fracaso renal prerrenal, ¿vale? Porque todo esto condiciona una menor irrigación de sangre a los riñones y es, afortunadamente, de los casos potencialmente reversibles. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, lógicamente, si estamos en este caso, consultar rápidamente, asegurar una adecuada hidratación y muy probablemente sea necesario ajustar el tratamiento de la hipertensión. Es decir, los pacientes tienen que hacerse responsables, tomarse la atención y acudir al centro de salud de forma rápida o incluso llamar por teléfono al centro de salud, que también hay mayor disponibilidad de consultas telefónicas y esto es algo que se puede hacer de esa forma, ¿vale? Y nada, muchas gracias. Esta es una imagen del Día del Riñón del año pasado, donde un poco el mensaje era cerrar la brecha del conocimiento para poder brindar una mejor atención de la enfermedad renal, que es lo que tratamos de transmitir con estas charlas formativas en relación a las distintas enfermedades. Es un esfuerzo tanto del hospital como de los diferentes servicios para que el paciente se haga más consciente de su enfermedad y pueda colaborar con nosotros en el manejo de su patología. Y siendo esto, pues muchas gracias.